Hoy traigo para ti un mensaje al corazón. Este mensaje lo he titulado Un pedido de auxilio y está basado en el análisis verso a verso del Salmo 7, el cual dice así: Sigayón de David que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Leamos el Salmo. Dice así: Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Húyele en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia, y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Qué maravilloso salmo. Vemos aquí una expresión del salmista que debemos analizar verso a verso para entenderla con claridad. Los salmos, además de ser hermosos e inspiradores, es uno de los himnarios de alabanza más lindos que encontramos. Y es un libro de devocional, yo diría que el más inspirador de la literatura universal. Además, el libro de los Salmos es por excelencia un manual de oración, cuyas estrofas permiten al creyente alcanzar experiencias y sentimientos espontáneos de súplica, de lamento, de arrepentimiento, de fe, de confianza, de gratitud, de alabanza, de adoración. La oración es la expresión más profunda y delicada que un creyente en el Señor pueda tener. El expresar desde el interior de su alma sus más sinceros sentimientos hacia Dios es un privilegio. Es algo tan maravilloso que un ser humano pueda tener un encuentro personal con Dios expresado a través de las palabras. Esto es maravilloso. El Talmud narra como en cierta ocasión los discípulos de un rabí, de un maestro, le preguntaron por qué el maná no había caído del cielo de una sola vez en lugar de caer cada día. Como muchos rabinos, este rabino respondió con una comparación. Y fue la siguiente: un rey tenía un hijo y le daba una vez al año todo el alimento necesario. Y así el hijo se iba una sola vez al año a saludar a su padre y a darle las gracias. El padre entonces decidió darle cada día lo necesario, y en adelante el hijo iba todos los días a saludar a su padre y a dar gracias cada día por el bien recibido. Nosotros, como hijos de Dios, debemos orar cada día, debemos comprometernos en nuestras tareas, sin dejar de ser agradecidos cada día por las innumerables bendiciones que hemos recibido de Dios. El salmista conocía esta realidad, por eso ante todo dirigía sus súplicas ante Dios, sin importar la circunstancia que vivía. El salmista entendía que
que Dios nunca le fallaría. El título de este salmo en hebreo, como dice aquí, Sigayón de David, que cantó a Jehová, acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. F.W. Grant escribe lo siguiente, que la palabra Sigayón implica una oda o un himno vehemente y entusiasta, una meditación en el que el escritor se deja llevar por la emoción. Cus, que es el tema de esta oda, era de la misma tribu del rey Saúl, probablemente era uno de sus tenientes. De todos modos, era un enemigo renegado de David. Posiblemente Cus haya acusado falsamente a David de ser desleal a su soberano, de ser desleal al rey Saúl, lo cual, conociendo nosotros la historia del rey David, sabemos que no es así. Este es el primero de 8 salmos que tradicionalmente se asocian con la huida de David cuando era perseguido por Saúl. Los otros que incluyen en esta categoría son los Salmos 34, el 52, el 54, el 56, el 57 y el 142. En estos salmos, y en este en particular, el salmista pide el alivio, pero no cualquier alivio, sino un alivio que venga de Dios, porque él sabe que es inocente y entiende que Dios será glorificado en su reivindicación. Por esta razón el salmo es la alabanza del justo gobierno de Dios al defender a un hombre justo y castigar al malvado. Veamos entonces ahora el análisis de cada verso de estos salmos. Veamos el análisis del verso 1 al verso 2, que es la petición de socorro del salmista. Y dice así: Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Muchos salmos surgen de la crisis. En este salmo en particular vemos cómo David afirma su fe y su confianza en Dios, como lo hemos visto en los salmos anteriores. Él pone toda su confianza en su Señor y pide ser librado de un enemigo que está empecinado en hacerlo caer. Su vida será destruida por este enemigo si es que Dios no actúa. El salmista expresa firmemente: Jehová, Dios mío, en ti he confiado. En hebreo esta frase quiere decir: en ti me refugié. Todos los que me persiguen es literalmente los que me siguen. El antecedente al verso 2, no sea que me desgarre mi alma cual león, debe ser Cus o el mismo Saúl que quieren destrozar la vida del salmista. Mi alma, que viene de la palabra hebrea nepesh, significa la persona, la vida individual, aunque también sustituye al pronombre personal de la primera persona, yo o a mí. David sabe que si Dios no interviene a su favor, su enemigo lo destruirá, como un león que destruye a una presa que está indefensa. Veamos ahora los versos 3 al 4, el juramento de inocencia. Y dice así el salmista: Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga al enemigo mi alma y alcáncela. Huéllele en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Cus evidentemente acusaba a David de una larga lista de crímenes que probablemente incluían atentados contra la vida del rey Saúl y ataques contra las bases de las provisiones del rey. Pero David protesta por su inocencia. Él no era culpable de estas cosas que lo estaban inculpando. Sus manos no habían cometido este pillaje. Él no había vengado, no se había vengado del rey, aun cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, y lo vemos en los libros del profeta Samuel.
Si David había hecho todas estas cosas de las cuales era acusado por Cus, entonces él estaba dispuesto a sufrir las consecuencias. Ser cazado, ser capturado, pisoteado y muerto. Esta estrofa presenta un juramento de inocencia, la inocencia del salmista: si hice tal pecado, que yo reciba tal recompensa. Es una especie de autoimprecación. Parece que tiene su origen en una costumbre de los procesos jurídicos en que involucraban la maldición de los dioses, en este caso de Dios, del Dios del salmista, del Dios que hizo pacto con Israel. Después se usa como forma de literatura poética para destacar la inocencia, como se nota en el capítulo 31 de Job, donde la forma se usa para exponer las normas éticas más elevadas del Antiguo Testamento. Vemos que la estrofa termina con un Selah, seguramente preparándose para la petición que sigue. Vemos los versos del 6 al 9 y es la petición del salmista. ¿La petición a quién? A su Dios, que dice así: levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Las palabras usadas por el salmista en el verso 6, levántate, álzate, despierta en favor mío, es la oración que David expresa desde su experiencia personal, esta experiencia que ha tenido a lo largo de su vida. Él siempre ha visto a Dios actuar a favor de los suyos. También ha visto las consecuencias de las acciones humanas. El que actúa con maldad recibe el pago de su maldad. La justicia de Dios siempre ha de manifestarse con ira contra aquel que persiste en hacer el mal. El verso 7 dice: te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Te rodeará se puede traducir como coloca a tu alrededor. Es muy probable que el salmista se exprese de esta manera para darnos a entender a nosotros, los lectores de este salmo, la idea, la imagen visual de la congregación del pueblo de Israel, que está reunida en torno a Jehová, el cual se sienta en su trono sobre un nivel más elevado que el de ellos, como su juez. Hemos visto que el salmista confía en su propia integridad. Él sabe que no hizo mal alguno y aboga por su inocencia frente al trono de Dios. Sabe y entiende perfectamente que Dios es un juez justo y el único que puede justificar su causa frente a la persecución que recibe. El verso 8 dice lo siguiente: Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. En el verso 8, el salmista describe una escena con sus propias palabras, como si fuera la descripción de una pintura de Dios como juez comenzando un gran juicio. Hay una gran multitud de personas presentes en ese juzgado. Y Jehová, Dios, se sienta en su trono como juez y juzga a todos los pueblos. Lo único que David pide es ser juzgado por Dios. Según su justicia e integridad, el salmista sabe que es inocente y que las cosas de las que lo acusan son calumnias. Calumnias que han maquinado aquellos enemigos de él que quieren ver su ruina. Pero el salmista está dispuesto a que sea Dios mismo el que juzgue su causa. El que David abogue tanto por su inocencia e integridad nos pudiera sonar como el colmo del egoísmo. Pero debemos entender que el salmista no pretende ser absolutamente justo en toda área de su vida, ni superior a los demás, sino que pretende ser inocente solamente con respecto a las acusaciones de Cus en contra de él en ese momento. Como entiende que es inocente, se atreve a pedirle a Jehová, el único Dios, el que era, el que es y el que será, que se levante en su ira y castigue al que es culpable y vindique al inocente.
El salmista aboga a Dios por su defensa, ya que es inocente y ha sido acusado y calumniado injustamente. Dice el verso 9, frenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Dios en su justicia prueba la mente y el corazón. Dios prueba la conciencia misma de los hombres. El que inquiere en la mente y en el corazón es Dios el justo. La mente en hebreo viene de la palabra kelayot, o sea, riñones. Esto pareciera medio confuso para nosotros, pero el uso de este término en todo el Antiguo Testamento sugiere que puede tomarse como el equivalente del hebreo a nuestro término conciencia. Dios conoce la conciencia del ser humano y la prueba. Veamos los versos del 11 al 17. Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Con la excepción del último versículo, esta estrofa del Salmo tiene como tema la iniquidad del hombre, la maldad, la impiedad y la ira de Dios contra los que obran maldad. El salmista se expresa en términos generales y no en modo tan personal como se expresó en las dos primeras secciones. Dios está airado contra el impío, contra aquella persona que le falta piedad, que le falta misericordia, aquel que no ha querido por ningún motivo poner su fe en Dios. El objeto del enojo de Dios es evidentemente el mal que hacen los obradores de iniquidad. Si no se arrepienten, dice el verso 12, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Si no se arrepiente, se traduce en hebreo como si no se vuelve atrás. El término es shuv, que quiere decir volverse atrás o dar la vuelta, que es el equivalente en el Antiguo Testamento del término arrepentimiento, que también se utilizará en el Nuevo Testamento. Por tanto, la falta de arrepentimiento producirá el juicio inmediato de Dios. El salmista dice que armado tiene ya su arco, lo que significa que Dios ya está listo para descargar las flechas del juicio. Asimismo, dice el verso 13, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Según el verso 13, Dios está representado como un aguerrido arquero, guerrero y juez al mismo tiempo, que usará las flechas o las saetas incendiarias a fin de prender fuego a aquella ciudad sitiada. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño, dice el verso 14. El 15, pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Verso 16, su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su coronilla. Los versículos 14 al 16 abordan el tema de que poco se habla hoy en día, y es la ira de Dios, y presenta las maldades del hombre impío. Es una descripción vívida. El salmista habla del impío como aquel que es capaz de concebir la maldad, de concebir la perversidad y la miseria, siendo fecundado por la iniquidad, por el mal y por la perversidad. El resultado de esta unión va a ser la mentira y el engaño. Como un cazador que está descuidado y que ha cavado un pozo para atrapar a su presa, el hombre impío, el hombre de maldad, cae en su propia trampa. La iniquidad que ha tramado para los demás recaerá contra él mismo. Su agravio, su violencia, su daño, su crueldad caerá sobre su propia cabeza, lo que expresa el salmista como coronilla. Esta descripción es sumamente clara, es como el boomerang del mal. La maldad que planeó el malvado para otros se vuelve hacia él.
que es el que la maquinó. En términos coloquiales podríamos decir, le salió el tiro por la culata, que en definitiva muestra la realidad que vive el malvado. Su maldad se le regresa. Y termina el Salmo con el verso 17, que dice, alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Por último, vemos que el versículo 17 es una doxología final. Una doxología es una breve acción de alabanza a Dios, lo que da a entender que esa alabanza es a causa de Dios o en razón de Dios. Cantaré se traduce de la palabra hebrea samar, que significa cantar salmos o canciones. Estos términos de alabanza en la Biblia están relacionados muy a menudo con el canto. Recordemos que el salmista era músico, él tocaba su arpa y en repetidos salmos vemos que su gran pasión era alabar a Dios. El salmista se refiere a Jehová como el Altísimo, el Elión. Este es un término hebreo que solamente se usa en la poesía y que aparece 21 veces en los salmos. Podemos concluir entonces que el Salmo 7, del verso 1 al 17, es un pedido de auxilio del salmista hacia su Dios. Los versos 1 y 2 envuelven la petición de auxilio, auxilio contra los perseguidores, contra las acciones infames de los malvados y contra los peligros de la muerte. Los versos 3 al 9 incluyen la declaración de inocencia del salmista, su inculpabilidad, de las acciones infames y del peligro de la muerte. Los versos 10 al 16 declaran la afirmación de certidumbre, la seguridad de la protección de Dios, del castigo de los malvados y de la intervención reparadora. Y por último, el verso 17 abarca la consagración del salmista. Podría entonces usted preguntarme, ¿cómo puedo aplicar todo esto a mi vida? Porque el Salmo es muy extenso. Usted me podría preguntar, ¿cómo puedo aplicar todo esto que usted leyó a mi vida? En primer lugar, si has sido o estás siendo acusado falsamente de algo que no cometiste, lo primero que debes hacer es llevar tu caso ante la presencia de Dios. Él es un juez justo y es el único que conoce las intenciones de cada corazón. Él es el único que puede pesar la conciencia de cada persona. En segundo lugar, debes saber que todo aquel que maquina el mal, que siembra el mal, cosecha su propio mal. En tercer lugar, podría decirte, aguarda la justicia de Dios. La justicia de Dios no es como la justicia de los hombres. La justicia de Dios es verdadera. Por tanto, espera y verás a Dios, quien te haga justicia. Y en cuarto lugar, así como el salmista, alaba a Dios. El salmista dijo, pero yo alabaré a Jehová por su justicia y cantaré el nombre de Jehová el Altísimo. Recuerda que este término, el Elión, el Altísimo, es aquel que está en una posición superior al ser humano y que juzga justamente y sin corrupción, porque Él conoce hasta lo más profundo del corazón del ser humano. Aguarda a Jehová, aguarda la justicia de tu Dios, confía tu causa a Él, espera en Él y Él hará. Pero mientras esperas, alábalo. Mientras esperas, alaba a Dios. Mientras esperas, alaba al Altísimo. Espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para ti. Si es así, puedes compartirlo con aquellas personas que creas que les será de bendición. Recuerda que Esperanza en Tiempos Difíciles es un canal creado con el único fin de llevar esperanza a aquel que lo necesite solo y únicamente a través de la palabra de Dios y su sana doctrina. Que seas muy bendecido en este día. Nos volvemos a encontrar en el próximo Mensaje al Corazón. Hoy traigo para ti